Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Zlaturkoglu y Ata Hills. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Durante semanas, el silencio de Zlaturkoglu en redes sociales había comenzado a preocupar a sus fans más devotos. Al mismo tiempo, la repentina cancelación de una aparición importante por parte de Ata Hills solo aumentó las especulaciones. ¿Qué había sucedido entre aquella pareja que, hasta hacía tan solo un mes, parecía fundirse en una sola sombra cada vez que se dejaban ver en público? Los seguidores, que habían sido testigos de sus miradas cómplices, de sus escapadas idílicas en yates, de sus declaraciones de admiración mutua, se enfrentaban ahora al enigma más doloroso, su desaparición como dúo. Y cuando las teorías estaban a punto de convertirse en leyendas urbanas, Ata rompió el silencio de la forma más inesperada y brutal, con una confesión directa, dolorosa y sincera. La escena tuvo lugar durante una entrevista privada organizada para promocionar su próxima serie. Todo estaba preparado para hablar de nuevos personajes, retos actorales y estrenos televisivos. Pero Ata, consciente de que el murmullo alrededor de su vida privada era más fuerte que cualquier campaña publicitaria, decidió adelantarse a las preguntas. Sin que nadie se lo pidiera, enfrentó la verdad como se enfrentan las tormentas, de frente. Dejé a Zlaturkoglu porque, comenzó, y la pausa que siguió fue más reveladora que cualquier palabra. Porque ya no la reconocía. El aire se volvió denso. El ambiente se congeló. Y entonces, como quien ya no puede cargar más con su propia pena, continuó. Lo que tuvimos fue real. Al menos, lo fue para mí. Creo que también lo fue para ella. Pero en algún momento, las cámaras comenzaron a importar más que nuestras conversaciones. Las colaboraciones con marcas llegaron antes que nuestras cenas. Cada instante se sentía planeado, incluso aquellos que se suponía eran solo para nosotros. La confesión fue recibida como una bomba emocional. Fuentes cercanas al actor confirmaron que las tensiones entre ambos habían estado creciendo silenciosamente durante semanas. Mientras los fans aún se deleitaban con las imágenes de su escapada romántica en alta mar, una travesía que ahora se sabe terminó en caos tras una supuesta invasión de paparazzi y la traición de un antiguo amigo. Detrás de esas sonrisas perfectas se estaba gestando una ruptura inevitable. Había mucho sucediendo tras bambalinas, reveló un amigo de Ata bajo condición de anonimato. Ese episodio en el barco no solo los expuso al ojo público, también los obligó a verse el uno al otro sin máscaras. Salieron a la luz celos, inseguridades, prioridades opuestas. Y lo que antes era pasión, se convirtió en tensión. En sus palabras no hubo acusaciones directas, pero sí una tristeza cruda que caló hondo. Ata no necesitó culpar para que el mensaje fuese claro, se sintió desplazado emocionalmente, como si hubiera estado luchando por mantenerse cerca de alguien que se alejaba más con cada historia de Instagram. Sé que la fama cambia a las personas, dijo con voz contenida. Pero nunca pensé que la cambiaría a ella. Lo que más le dolió, añadió, no fue un evento específico, sino una distancia progresiva, como ver a la mujer que amaba desvanecerse lentamente detrás de una pantalla, un filtro a la vez. Por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, su equipo se habría movilizado con rapidez para intentar controlar el impacto. Minutos después de que las palabras de Ata se volvieran virales,
Una de sus allegadas publicó una historia en Instagram que, aunque sin nombres, se interpretó claramente como una respuesta. Algunas personas confunden la lealtad con el control. Aprende a distinguir. Lejos de calmar las aguas, esta frase encendió aún más el debate. Las redes se polarizaron. Por un lado, los seguidores que aplauden la vulnerabilidad de Atta y empatizan con su dolor. Por el otro, quienes lo acusan de utilizar sus emociones como arma mediática. Un tuit con más de 100.000 me gusta decía, Atta está herido, y reacciona con rabia. Esla le dio su mundo. Que no quisiera vivirlo a su manera no la convierte en villana. Pero en el otro extremo, los defensores del actor argumentan que él simplemente fue transparente, mientras ella transformó su relación en contenido. Convirtió su amor en una estrategia de marketing, escribió una usuaria. Y cuando las cámaras se apagaban, también lo hacía su afecto. Entre tanto caos, Atta mantiene una postura firme. No hay rencor en sus palabras, pero sí una serenidad que solo se alcanza cuando se ha llorado en silencio. La amé con todo lo que soy, confesó. Y la dejé ir con el mismo amor. Ha sido lo más difícil que he hecho. Pero tuve que elegir la paz. Y, sin que nadie lo esperara, llegó la pregunta inevitable, ¿aún la amas? Su respuesta fue inmediata, como si ya la hubiera ensayado 1000 veces en su mente. No creo que ese tipo de amor desaparezca jamás. Pero amar no siempre significa quedarse. La frase resonó como un eco largo. Porque ahí estaba todo, el dolor, la madurez, la aceptación. No había lugar para el escándalo ni para el chisme vacío. Había un hombre despidiéndose no de una persona, sino de una etapa, de un futuro imaginado, de un nosotros que ya no existía. No todas las historias terminan en boda, ni todas las despedidas tienen un culpable. A veces, simplemente, las prioridades cambian y los caminos se bifurcan, incluso cuando aún hay amor. Ahora, mientras los titulares se multiplican y los medios intentan armar el rompecabezas con piezas incompletas, queda la pregunta de siempre, ¿es este el final definitivo? O, como en tantos casos, el tiempo curará las heridas y permitirá una nueva oportunidad. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, en medio de una industria que a menudo premia lo superficial, Atta eligió la honestidad como su forma de resistir. Y quizás, en esa decisión, reside el verdadero acto de amor. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.